Producto Interno Bruto. El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un periodo determinado. El PIB es un indicador representativo que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las empresas de cada país, únicamente dentro de su territorio. Este indicador es un reflejo de la competitividad de las empresas. ¿Por qué es importante que crezca el PIB? Indica la competitividad de las empresas. Si la producción de las empresas del Ecuador no crece a un ritmo mayor, significa que no se está invirtiendo en la creación de nuevas empresas y por lo tanto la generación de empleos tampoco crece al ritmo deseado. Si el PIB crece por abajo de la inflación, significa que los aumentos salariales tenderán a ser menores que la misma. Un incremento del PIB representa mayores ingresos para el gobierno a través de impuestos. Si el gobierno desea mayores ingresos, deberá fortalecer las condiciones para la inversión no especulativa, es decir, la inversión directa en empresas, y también fortalecer las condiciones para que las empresas que ya existen sigan creciendo. Algunas aclaraciones sobre el PIB. El PIB de un país aumentará si el gobierno o las empresas dentro del mismo toman préstamos en el extranjero. Obviamente esto disminuirá el PIB en periodos futuros. No toma en cuenta la depreciación del capital. Aquí se incluyen tanto maquinaria, fábricas, etc., como así también recursos naturales, y también se podría incluir el capital humano. Por ejemplo, un país puede incrementar su PIB explotando en forma intensiva sus recursos naturales, pero el capital del país disminuirá, dejando para generaciones futuras menos capital disponible. No tiene en cuenta externalidades negativas que algunas actividades productivas generan, por ejemplo, la contaminación ambiental. Nueva previsión de crecimiento de Ecuador es 0.4% para el 2015, según el Banco Central. La economía de Ecuador, afectada por la caída de los precios del crudo, crecerá escasamente un 0.4% en el 2015, frente al 3.8% del año anterior, dijo este miércoles Diego Martínez, gerente del Banco Central, en rueda de prensa. En una evidencia de la desaceleración, la expansión interanual en el segundo trimestre fue del 1%, informó el jefe del banco. Eso se compara con el 3% del incremento en el primer trimestre de este año frente al mismo periodo del 2014. Solo en este año la economía decreció en 0.3% en el segundo trimestre con relación al primero, en donde el decrecimiento fue del 0.1%. La desaceleración. La economía dolarizada de la nación sudamericana ha sido duramente golpeada tanto por la caída de los precios de las materias primas como por la apreciación del dólar estadounidense. Estos fenómenos hacen que la economía ecuatoriana tenga un año lento, dijo Martínez. La economía del Ecuador está desacelerada, agregó. Elegido por primera vez en el 2007, Correa ha enfrentado protestas este año después de sus intentos por aumentar los impuestos a las ganancias de capital y a la herencia, que el gobierno dice que solo afectarán a los más ricos. Aún así, el mandatario sigue siendo popular entre los pobres, gracias a los programas de asistencia social financiados en gran parte por los ingresos del petróleo. ¿Cómo calcular el PIB? Hemos establecido la diferencia entre el PIB y el PNB y hemos dicho cómo pasar el primero al segundo, pero no hemos dicho exactamente cómo calcular el PIB. Vaya ahora la respuesta. ¿Se acuerdan del diagrama del flujo circular en la renta? Pues bien, este es útil ya que nos permite extraer algunos elementos para poder calcular el PIB. Identifica qué tipos de gastos se dan al interior de la economía a través del mencionado diagrama. Claro, se dan gastos de consumo por parte de las familias, gastos de inversión por parte de las empresas y el gobierno también ejerce un gasto corriente y de inversión. Pero parte de la producción doméstica es adquirida por agentes económicos extranjeros. Por tanto, debemos sumar también las exportaciones,
pero restar el valor de las importaciones, porque se trata de gasto de agentes económicos domésticos, pero no en bienes domésticos, sino que en bienes extranjeros. Rápido, cámbiate. La fórmula para calcular el PIB es C más I más G más XN, lo que significa C, consumo, I, inversión, G, gasto y XN, diferencia de exportaciones e importaciones. Ejemplo, el insumo básico del agricultor es la semilla. De esa semilla se obtiene trigo, que para él ya es un bien de consumo final, ya que hasta ahí culmina su labor. No obstante, el trigo es un insumo básico para el productor de harina, para el molinero, y la labor del molinero termina hasta que ha convertido por completo el trigo en harina. Pero la harina es el insumo básico para el productor de pan, misma a la que añade valor al transformarla en pan. Por último está el comerciante, que hace llegar el pan al consumidor final y al acercarlo también añade valor. Veamos el ejemplo. Entonces, ¿a cuánto asciende al PIB de esta economía hipotética? Asciende a 230 millones de pesos, por decir algo, y esos 30 es la suma del valor añadido por el sector primario, 45 millones de pesos. Por el sector secundario, 125.000, igual 55 el molinero y 70 el panadero. Y por el sector terciario, 60 millones de pesos, y obviamente ese valor añadido en cada sector de actividad económica se reparte en sueldos y salarios, renta del factor productivo trabajo, beneficios e intereses, renta del factor productivo capital y en renta de la tierra, llamado así el ingreso del factor productivo tierra. Como podemos apreciar, los tres sectores de actividad económica son totalmente independientes. Si uno no puede existir, los otros dos y viceversa. Cálculo de Producto Interno Bruto. El Banco Central del Ecuador retoma el cálculo del Producto Interno Bruto por el enfoque del ingreso. El Banco Central del Ecuador pone a disposición de la ciudadanía el cálculo del PIB por el enfoque del ingreso. Esta información es esencial para el análisis económico, pues permite conocer cómo se reparte entre la población la riqueza generada en el país cada año. La información generada según este método de enfoque da cuenta de la distribución primaria del ingreso, es decir, cómo se reparte el ingreso entre los ecuatorianos antes de que la acción gubernamental redirija recursos mediante la política de redistribución y los impuestos a las personas, renta, siendo el elemento originario de los cambios en la igualdad de la distribución del ingreso entre la población. PIB decreció un 0.8% en el tercer trimestre del año. La economía ecuatoriana tuvo un decrecimiento del Producto Interno Bruto, PIB, del 0.8% en el tercer trimestre del 2015, en comparación con el mismo periodo del año pasado. El gerente del Banco Central del Ecuador, Diego Martínez, describió como un crecimiento negativo. El funcionario insistió en que a pesar de tener estas cifras negativas y experimentar un año complicado en cuestiones económicas, el país cerrará el 2015 con un crecimiento positivo. La meta prevista es de 0.4%. Según el Banco Central del Ecuador, el decrecimiento del tercer trimestre comparado con el trimestre anterior fue de 0.4%. En este esquema comparativo, este trimestre es el segundo consecutivo que registra un crecimiento negativo, ya que en el segundo del 2015 la cifra fue de menos 0.6%. Muchas gracias.